Las cartas perdidas de Pablo, explorando los misterios de las Escrituras. Bienvenido. Hoy exploraremos un tema fascinante y poco conocido de la Biblia, las cartas perdidas del apóstol Pablo. Estos escritos, mencionados en las propias epístolas paulinas, han intrigado a eruditos y creyentes durante siglos. ¿Qué podrían contener estas cartas? ¿Por qué no fueron preservados? ¿Y qué significan para nuestra fe? Únase a nosotros en este viaje para desentrañar estas preguntas y reflexionar sobre el impacto de Pablo en la formación del cristianismo. Antes de comenzar nuestro vídeo, solo quería recordarte que te suscribas al canal y dejes un me gusta para que podamos continuar con contenido de calidad para ti. ¿Quién era Pablo? Un líder transformador. Antes de profundizar en las cartas perdidas, es importante comprender la trayectoria de Pablo. Anteriormente llamado Saulo, era un celoso fariseo y perseguidor de los cristianos. Su conversión en el camino a Damasco cambió su vida, transformándolo en uno de los más fervientes defensores del Evangelio, dedicándose a llevar el mensaje de salvación tanto a judíos como a gentiles. Las cartas de Pablo preservadas en la Biblia. Pablo escribió 13 de las 27 epístolas del Nuevo Testamento. Estos textos no solo abordaron los problemas prácticos que enfrentaron las primeras iglesias, sino que también articularon verdades teológicas fundamentales como la gracia de Dios, salvación por la fe, la resurrección de Cristo. Las cartas de Pablo dieron forma a la teología cristiana y continúan inspirando a generaciones de creyentes. Cartas perdidas, mencionadas, pero no conservadas. La carta anterior a los Corintios. En 1 Corintios 5, 9, Pablo menciona una carta anterior en la que instruía a los corintios a evitar a las personas inmorales. Esta carta, que precede a lo que conocemos como Primera de Corintios, no ha sobrevivido, lo que significa que Primera de Corintios es en realidad la segunda carta a los Corintios. La carta severa. En 2 Corintios, Pablo menciona una carta escrita con muchas lágrimas y con gran angustia. Esta correspondencia, también conocida como la carta dura, abordaba cuestiones graves en la iglesia de Corinto, incluidas la inmoralidad y las divisiones. A pesar de su tono duro, la carta provocó el arrepentimiento y la reconciliación de la comunidad. Algunos eruditos creen que es posible que se hayan incorporado fragmentos de esta carta a 2 Corintios, mientras que otros consideran que se ha perdido por completo. Contexto de la carta de Severa. La llamada carta severa de Pablo se menciona indirectamente en 2 Corintios 2, 4, donde el apóstol describe una carta escrita con muchas lágrimas y gran angustia de corazón. Esta epístola, que no ha sobrevivido hasta el día de hoy, fue dirigida a la iglesia de Corinto en respuesta a una grave crisis moral y espiritual. A diferencia de sus otras cartas, que a menudo contienen aliento y enseñanza doctrinal, la carta severa parece haber sido un llamamiento emocional y disciplinario, destinado a corregir conductas que amenazaban la unidad y la integridad de la Iglesia. Un tono de disciplina y amor. A pesar de ser severa, la carta fue escrita con un profundo amor pastoral. Pablo dejó en claro que su intención no era causar dolor innecesario, sino llevar a los corintios a un arrepentimiento genuino. Este enfoque refleja el delicado equilibrio que buscaba el apóstol,
corregir el error sin destruir las relaciones con los miembros de la Iglesia. La carta severa también destaca el compromiso de Pablo con la santidad de la comunidad cristiana, enfatizando que el verdadero amor a menudo requiere confrontación y disciplina. El resultado de la carta. Aunque se ha perdido el texto exacto de la carta severa, su impacto se puede ver en la respuesta de los corintios, como se describe en 2 Corintios 7, 8-12. La Iglesia respondió en gran medida con arrepentimiento y renovación espiritual, lo que demuestra que el enfoque de Pablo fue eficaz. Esta reacción demuestra que, incluso en las situaciones más difíciles, la confrontación honesta y amorosa puede producir frutos de transformación y restauración. La experiencia también refuerza el papel vital del líder espiritual a la hora de dirigir a la comunidad por el camino correcto, incluso en medio de conflictos. Lecciones para hoy. La carta severa de Pablo ofrece un modelo de cómo abordar las crisis en la Iglesia moderna. Los líderes a menudo enfrentan la necesidad de abordar temas delicados como divisiones, pecados graves o doctrinas falsas. La postura de Pablo enseña que la corrección debe llevarse a cabo con sinceridad, amor y una meta clara de restaurar la comunión. Además, la respuesta positiva de los corintios nos recuerda la importancia de tener un corazón abierto al arrepentimiento, reconociendo la disciplina como expresión del cuidado divino y una oportunidad para el crecimiento espiritual. La carta a los laodicenos. En Colosenses 4 y 16, Pablo instruye a los colosenses a compartir su carta con la iglesia de Laodicea y leer la carta que envió a los laodicenos. Se desconoce el contenido de esta carta, pero se especula que podría ser la epístola de Efesios, que era una carta circular. ¿Una carta perdida? La carta a Laod los inciensos se menciona brevemente en Colosenses 4 y 16, donde Pablo instruye a los colosenses a leer una epístola enviada a Laodicea. Sin embargo, el contenido de esta carta sigue siendo desconocido, ya que no existen registros históricos o bíblicos directos de su existencia. Algunos estudiosos sugieren que pudo tratarse de una carta perdida o que corresponde a una de las epístolas de Pablo ya conocidas, como la de Efesios, que habría circulado ampliamente en las iglesias de Asia Menor. Este misterio sobre el texto despierta curiosidad sobre las enseñanzas y exhortaciones específicas que Pablo habría dirigido a esa comunidad. El contexto laodiceno. Laodicea era una ciudad próspera, conocida por su riqueza, su comercio textil y sus famosas gotas medicinales para los ojos. A pesar de su prosperidad, las Escrituras indican que la iglesia local enfrentaba problemas espirituales. En Apocalipsis, Jesús reprende a la iglesia de Laodicea por su tibieza espiritual, simbolizada por una falta de fervor o compromiso. Apocalipsis 3, 14-22. Este contexto sugiere que la carta mencionada por Pablo podría haber abordado temas similares, instando a los laodicenses a buscar una fe más genuina y transformadora. La importancia de la unidad entre las iglesias. La instrucción de Pablo a las iglesias de compartir sus cartas refleja la importancia del compañerismo y el aprendizaje mutuo entre las comunidades cristianas. La práctica de circular cartas también señala la relevancia de aplicar las enseñanzas apostólicas en diferentes contextos, adaptándolas a las necesidades específicas de cada iglesia. En el caso de Laodicea, el intercambio de cartas con Colosas probablemente tuvo como objetivo fortalecer la fe de ambas iglesias mediante el estímulo y la corrección.
paralelos con otras epístolas de Pablo. Aunque se desconoce el contenido de la carta a los laodicenos, los temas recurrentes en las epístolas paulinas pueden proporcionar pistas sobre los posibles temas tratados. Pablo abordó con frecuencia temas como la unidad del cuerpo de Cristo, la necesidad de evitar las falsas enseñanzas y el llamado a la santidad. Considerando el contexto de la Odisea, es probable que también alentara a la Iglesia a superar la autosuficiencia y la dependencia excesiva de sus recursos materiales. Aplicaciones para la Iglesia moderna. La mención que se hace en la carta de los laodicenos y el relato de su tibieza espiritual en el Apocalipsis son poderosos recordatorios para la Iglesia contemporánea. La prosperidad material puede conducir a la complacencia espiritual, y el llamado de Cristo a comprar oro refinado por el fuego, Apocalipsis 3 y 18, sigue siendo relevante hoy. La búsqueda de una fe ferviente y comprometida, así como el intercambio de enseñanzas entre comunidades cristianas, son lecciones que trascienden el tiempo y hacen eco del propósito de las cartas apostólicas: construir la Iglesia en el amor, la verdad y la fidelidad al Evangelio. Contexto histórico y ministerio de Pablo. Pablo en Corinto. Durante su segundo viaje misionero, Pablo fundó la Iglesia en Corinto, una comunidad vibrante pero llena de desafíos morales y doctrinales. Escribió varias cartas para corregir los problemas que enfrenta esta Iglesia, demostrando su profundo compromiso pastoral. Los desafíos de la Iglesia de Corinto. La Iglesia en Corinto enfrentó divisiones, fallos éticos y disputas doctrinales. Las cartas de Pablo reflejan su preocupación por la unidad de la Iglesia y su dedicación a guiar a los creyentes. Divisiones y facciones en la comunidad. La Iglesia de Corinto enfrentó intensas divisiones internas, como se evidencia en las cartas de Pablo. Los grupos formaron facciones, identificándose con líderes específicos, como Pablo, Epoulos, Pedro e incluso Cristo, provocando una fragmentación en la unidad de la comunidad. Estas disputas reflejaban un apego exagerado a los líderes humanos en lugar de un enfoque en el señorío de Cristo. Pablo instó a los corintios a superar estas divisiones, enfatizando que la Iglesia debe estar unida en torno al Evangelio y no a personalidades humanas. Problemas de la inmoralidad sexual. Otro desafío importante que enfrentó la Iglesia de Corinto fue la prevalencia de conductas inmorales, especialmente relacionadas con la sexualidad. Pablo enfrentó casos específicos, como el de un hombre que tenía relaciones con la esposa de su padre, situación incluso escandalosa para los estándares paganos de la época. Destacó la importancia de la pureza moral y la santidad dentro de la comunidad cristiana, recordando que los creyentes son templo del Espíritu Santo y deben vivir de una manera que honre a Dios. Abuso de la libertad cristiana. Los corintios también enfrentaron desafíos para comprender y aplicar la libertad cristiana. Cuestiones como el consumo de carne sacrificada a los ídolos generaron controversias sobre el equilibrio entre la libertad individual y la sensibilidad hacia los demás. Pablo enseñó que, aunque los cristianos eran libres en Cristo, esta libertad debía ejercerse con responsabilidad y amor, evitando causar escándalo o daño a la fe de los más débiles de la comunidad. Desorden en la adoración y el uso de los dones espirituales. Adoración colectiva en la Iglesia de Corinto claramente carecía de orden, especialmente en relación con el uso de los dones espirituales. Hubo un abuso del don de lenguas,
que causó confusión y perjudicó la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo instó a la comunidad a buscar orden en la adoración, enfatizando que los dones espirituales deben usarse para el bien común y que el amor es el principio rector de todas las prácticas espirituales. Preguntas sobre la resurrección y la doctrina. La doctrina de la resurrección también fue un punto de confusión para los corintios, y algunos cuestionaron su validez o negaron su aplicación a los creyentes. Pablo respondió con una de las defensas más poderosas de la resurrección, explicando su centralidad para el Evangelio y su impacto en la esperanza cristiana. Dejó claro que sin la resurrección la fe sería inútil. Esta corrección doctrinal reafirmó la importancia de una base teológica sólida para enfrentar desafíos y herejías. ¿Por qué no se conservaron estas cartas? Hay muchas razones por las que algunas de las cartas de Pablo pueden haberse perdido. Circunstancias históricas, algunas cartas pueden haber sido dañadas o descartadas con el tiempo. Criterios canon, la Iglesia primitiva reconocía como canónicas las cartas que consideraba de mayor relevancia teológica y práctica. ¿Qué pasaría si las cartas perdidas se descubrieran hoy? El descubrimiento de estas cartas sería un hito histórico y teológico. Sin embargo, su ausencia no compromete la suficiencia del Nuevo Testamento, que contiene los principios fundamentales de la fe cristiana. El legado perdurable de Pablo. A pesar de las cartas perdidas, el impacto de Pablo en la Iglesia primitiva y el cristianismo es inconmensurable. Sus epístolas conservadas continúan enseñando, inspirando y guiando a los creyentes a través de los siglos. El impacto teológico de Pablo. El apóstol Pablo es ampliamente reconocido como una de las figuras más influyentes en la historia del cristianismo. Sus epístolas, que constituyen una parte importante del Nuevo Testamento, son fundamentales para la teología cristiana. Al articular conceptos como la justificación por la fe, la gracia de Dios, la resurrección de Cristo y la unidad de la Iglesia, Pablo moldeó la doctrina y la práctica de la fe cristiana de manera profunda y duradera. Sus ideas trascendieron los desafíos de su tiempo y continúan ofreciendo orientación espiritual y teológica a los creyentes. El ministerio pastoral de Pablo. Además de su aporte teológico, Pablo se destacó como pastor y mentor de las iglesias que fundó. Se dedicó a nutrir comunidades en medio de desafíos internos y externos, abordando problemas como divisiones, inmoralidad y disputas doctrinales. Sus cartas revelan un corazón pastoral comprometido con el bienestar espiritual de los fieles, enfatizando el amor, la corrección y el aliento. Este modelo de liderazgo compasivo todavía inspira a líderes y comunidades cristianas de todo el mundo. La proliferación del Evangelio en el mundo gentil. Pablo jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo más allá de los confines del judaísmo, haciéndolo accesible a los gentiles. Sus viajes misioneros llevaron el Evangelio a ciudades estratégicas del mundo mediterráneo, como Corinto, Éfeso y Roma. Al contextualizar el mensaje cristiano sin comprometer sus principios, Pablo allanó el camino para la universalidad de la fe cristiana, sentando las bases para su difusión global. Las cartas perdidas y su importancia. Aunque el Nuevo Testamento conserva 13 de las cartas de Pablo, las referencias en sus propios escritos indican que produjo otras epístolas que se han perdido en el tiempo. Estos textos faltantes, como la carta severa mencionada en 2 Corintios,
evidencian su inquebrantable dedicación para enfrentar los desafíos que enfrentaron las iglesias primitivas. La existencia de estas cartas refuerza el alcance de su trabajo y plantea preguntas sobre cómo estos escritos podrían enriquecer aún más nuestra comprensión de la teología paulina. Un ejemplo de perseverancia en la fe. La vida de Pablo, desde su dramática conversión en el camino a Damasco hasta sus incansables viajes misioneros y su martirio en Roma, refleja un poderoso testimonio de perseverancia y compromiso con la fe. Enfrentó persecución, arrestos y oposición, pero se mantuvo firme en su misión de proclamar el Evangelio. Su ejemplo de valentía y fidelidad continúa inspirando a los cristianos a enfrentar sus propios desafíos con determinación y confianza en Dios. El legado vivo de Pablo en la Iglesia. El impacto de Pablo no se limita a la historia, sigue viva en la vida de la Iglesia moderna. Sus epístolas se estudian, predican y aplican en diversos contextos, desde comunidades locales hasta debates teológicos globales. Su visión de una iglesia unida en Cristo y fundada en el amor y la gracia sigue siendo relevante. El legado de Pablo es un testimonio de la manera en que Dios puede usar la dedicación y los dones de una persona para transformar el mundo y edificar generaciones de creyentes. Conclusión. Las cartas perdidas de Pablo nos recuerdan la riqueza y complejidad de su ministerio. Aunque estos escritos